Bien, hola a todos, hola a todas. Vamos a comenzar con esta charla, una charla primera del ciclo de charlas que vamos a tener en lo que queda de semestre y de año, viendo algún tipo, bueno, tipos de equipamiento y principalmente pasando por las principales marcas que hoy día están presentes en el mercado. El día de hoy, quise invitar a Charles Nambrard. Él es director de la empresa CERCAP, una empresa que se encarga de hacer capacitación principalmente en materia de energías renovables, y no solo eso, sino que también Charles, bueno, tiene la representación de la empresa Victron Energy, una compañía de origen holandés. Bueno, ahí me vas a comentar tú después, Charles, eh, bien aspectos sobre eso, que fabrican principalmente, bueno, desde inversores, reguladores de carga, baterías y otros componentes y accesorios para la implementación de proyectos de energías renovables. Así que eso, Charles, quiero darte las gracias por estar acá. Me gustaría también que pudieras presentarte a los alumnos y poder partir con tu presentación y con esta charla, que estoy seguro que va a ser muy, muy interesante. Así que desde ya, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Un abrazo y nos vemos después en las preguntas al final. Eso es, bueno, gracias por la invitación. Primero que todo, querido Juan Pablo, un placer, como siempre, colaborar aquí con los futuros agentes de cambio de nuestro país, quienes van a llevar, ¿cierto?, la bandera de las energías renovables, de la energía solar, durante ya los momentos donde nosotros probablemente ya no estemos están con tanta energía para hacerlo, ¿no? Voy a comenzar entonces por compartir la pantalla, solo para contarles un poquitito, ¿cierto?, referente a Victron Energy. Como bien dijo Juan Pablo, yo soy professional trainer de la marca Victron, represento de todas formas también a la empresa CERCAP, que es una empresa dedicada completamente a la formación y capacitaciones. Confírmame, por favor, querido Juan Pablo, que estás viendo mi pantalla en la presentación. Sí, se ve perfecto. Ya, maravilloso. Bueno, entonces, como les contaba, nosotros en CERCAP somos un organismo técnico autorizado, ¿cierto?, para hacer difusión y capacitación en torno a lo que es la marca Victron Energy, esta marca holandesa, ¿cierto?, con más de 45 años en la industria mundial. Llevamos, ¿cierto?, también una serie de ciclos de entrenamiento a nivel latinoamericano, a nivel local, donde principalmente lo que hacemos es certificar, ¿cierto?, a los profesionales que pueden configurar, diseñar y también instalar, ¿cierto?, los equipos de la marca Victron Energy, que se centra principalmente, ¿cierto?, en la fabricación de electrónica de potencia. Hoy día principalmente Victron Energy, con presencia nacional, ¿cierto?, a través de una red de distribuidores, tiene un pool completo de productos en torno a la energía solar. Básicamente porque a cualquier empresa le gusta tener, ¿cierto?, la solución por completo, llámese paneles fotovoltaicos, controladores de carga, baterías e inversores en distintos tipos, en distintas tecnologías, pero principalmente, digamos, el negocio o la línea de negocio principal de Victron Energy el día de hoy es inversores y controladores de carga. Todo lo que se refiere a la electrónica de potencia necesaria para poder operar en plantas solares o sistemas fotovoltaicos directamente off-grid, directamente desconectados de la red. Entonces, la particularidad, digamos, de Victron hoy día nace desde la idea, digamos, de llevar soluciones de energía que pueden brindar, ¿cierto? Pueden entregar, ¿cierto?, esta energía en cualquier momento y en cualquier lugar. Y para eso, digamos, existe una serie de soluciones que Victron hoy día tiene como potenciales posibilidades. Lo que yo les voy a contar y les voy a presentar hoy día, más allá, digamos, de hablarles de la marca, más allá de hablarles, digamos, de cuáles son las principales ventajas, etcétera. No quiero hacer una presentación de índole comercial, sino más bien quiero hacer una presentación un poco más de índole técnico, contarles a ustedes también cuáles son la gama de soluciones que son posibles ofrecer con equipos Victron Energy, pero que también la van a poder extrapolar a otras marcas que tienen calidades similares, ¿cierto? O que tienen prestaciones similares. Entonces, el objetivo de esta presentación tiene, digamos, como principal, ¿cierto? Punto es que ustedes puedan desarrollar un criterio en el cual logren entender cuál de la gama de soluciones que existen aplican para resolver las distintas necesidades que tienen hoy día los usuarios de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, vamos a partir hablando acerca de los tipos de sistemas de energía con Victron Energy. Esto nos va a tomar seguramente unos 30, 40 minutos, poquito más. Vamos a tener también unos minutitos para poder revisar un poquito lo que es el sitio web de Victron Energy para que ustedes puedan
consultar diferentes tipos de información, información técnica del equipamiento, actualizaciones de firmware, software, un montón de cosas que Victron Energy conserva o mantiene, digamos, actualizados constantemente en su plataforma, además de las simulaciones, ¿no? de monitorización a nivel mundial de los sistemas fotovoltaicos que hoy día están operando con este tipo de equipamiento. Entonces, vamos a partir, ¿cierto?, comentando un poquito para poder hacer las diferencias. Seguramente que ustedes ya han podido hacer un acercamiento o entender, ¿cierto?, los aspectos principales y las diferencias principales, ¿cierto?, entre una solución fotovoltaica conectada a la red, o que también la conocemos muy bien como on-grid, ¿cierto?, la que vemos acá en el lado derecho de la pantalla, y también, ¿cierto?, las soluciones off-grid o desconectadas de la red. Aquí principalmente, digamos, es súper relevante que podamos partir desde esta base, porque estos son los dos tipos de sistemas fotovoltaicos más basales, más, digamos, más iniciales que existen hoy día, y que de estos dos tipos de sistemas se despliegan una gama de soluciones que hoy día principalmente apuntan a distintas necesidades. ¿Por qué es tan importante que ustedes conozcan esto? ¿Por qué, junto con Juan Pablo, buscamos también enfocarlo en este punto? Principalmente porque llevamos transitando ya prácticamente unos 10 o 12 años de industria solar como tal en Chile, y en estos 10 o 12 años no todo ha sido tan bonito. Es decir, a pesar de que hoy día gozamos de más de un 30% de nuestra matriz energética renovable, que es una muy buena noticia, ¿no? Y que cada vez más plantas solares, más sistemas de energía solar están transformándose en soluciones que mejoran la calidad de vida de las personas, también nos hemos enfrentado a ciertas dificultades, sobre todo en los procesos iniciales de la industria, donde algunas personas con muchas ganas, probablemente con muy buenas intenciones también, pretendieron o quisieron entregar una solución de energía, pero por la ignorancia o por el desconocimiento respecto de si la solución que estaban ofreciendo realmente lograba satisfacer la necesidad del cliente sin tener esa certeza, tuvimos, ¿cierto?, que estar los primeros años de la industria prácticamente resolviendo muchos problemas y también escuchando a muchas personas que por este tipo de razones se encontraban disconformes y con una mala percepción de la tecnología solar fotovoltaica. Entonces, es importantísimo, ¿cierto?, que ustedes como profesionales que están proyectándose en una industria que tiene tanta posibilidad de crecimiento, tantos años por desarrollarse, tantas cosas por hacer, es súper importante que ustedes puedan hacer, digamos, un buen uso de su información, un buen uso de sus habilidades, de sus capacidades técnicas, y por sobre todo, digamos, que puedan asegurarse siempre de entregar una solución que satisfaga la necesidad del cliente. Entonces, vamos a conocer un poquitito, ¿cierto? Y vamos a hacer aquí una descripción somera, súper rápida, para que podamos también simplemente hacer un recordatorio y tener fresquita la información de manera que entendamos lo más posible de lo que queremos presentar hoy. Entonces, si hablamos de sistemas fotovoltaicos, sabemos que el sistema fotovoltaico, por ejemplo, que tiene más años desarrollándose, ¿cierto?, en el mundo, es el sistema fotovoltaico off-grid. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Y por qué en este caso hablamos de que es el primer sistema fotovoltaico? Seguro, y bueno, al menos para las generaciones como las mías, por ejemplo, en este caso, la primera vez que yo vi un panel fotovoltaico, lo vi, ¿cierto?, cuando miré la imagen de un satélite, ¿cierto?, que estaba, en este caso, orbitando la Tierra, ¿no? Y en este sentido tenía sus paneles fotovoltaicos ahí a la vista, y fue la primera vez que yo tuve un acercamiento o que pude entender que lo que estaba, digamos, alrededor de este satélite eran placas solares, ¿no? Ahora, la energía fotovoltaica, desde su génesis, desde sus inicios, cuando se creó, fue off-grid. Y se creó con esa necesidad, la necesidad del ser humano por explorar el espacio. Y cuando se decidió, naturalmente, poner un satélite en órbita, se entendió de por hecho, ¿cierto?, que no había una factibilidad en poner, en este caso, un cable entre la superficie de la Tierra y el satélite. De lo contrario, lo que pensaron, naturalmente, fue desarrollemos una tecnología que permita aprovechar una fuente de energía que se encuentre fuera de la atmósfera de la Tierra. Y en este sentido, esta tecnología tenía que tener la capacidad de que en el momento que el sol no estuviera llegando constantemente a los paneles, existiera un acumulador, existiera un almacenamiento que pudiera captar, ¿cierto?, la energía remanente y pudiera brindar una autonomía energética. Entonces, desde ahí se prolifera, digamos, y se comienza a mejorar constantemente lo que conocemos hoy día como un sistema fotovoltaico aislado, o también conocido como off-grid. Ahora, ¿de qué se compone? Se compone de un grupo de paneles fotovoltaicos
la cantidad de paneles va a depender del tamaño del proyecto. Este grupo de paneles fotovoltaicos sabemos, o todos deberíamos mantener, digamos, como la noción de que generan energía eléctrica en corriente continua. ¿Qué significa? Polo positivo, polo negativo, ¿cierto? Definidos, ¿sí? Esta corriente continua es administrada por un controlador o regulador de carga, ¿cierto? En este caso, este tipo de electrónica de potencia también es una electrónica de potencia que administra corriente continua del panel, dado que tiene posiciones de conexión que son positivo o negativo del panel, positivo o negativo de la batería. Por ende, este equipo tiene la tarea principal y fundamental de administrar los niveles de tensión y corriente y suministrarlos hacia la batería en los niveles que la batería requiere para cargarse y asegurar su vida útil en el largo plazo, ¿ya? Posterior a esto, la batería, cierto que junto con almacenar la energía y volviendo también a recalcar, es otro elemento de corriente continua, es decir, un polo positivo, un polo negativo definido, logran, ¿cierto?, completar una primera etapa de este sistema, toda la etapa de corriente continua del sistema fotovoltaico off-grid, para posteriormente poder extraer esta energía de la batería y lograr así, mediante un equipo llamado inversor, que en este caso sería la electrónica de potencia, que tiene la tarea de tomar la energía en corriente continua de la batería y transformarla en corriente alterna, la puede suministrar, ¿cierto?, a un circuito de consumos, donde yo podría conectar cualquier elemento que consuma en 220 volts o 50 Hz, incluso en 380 o 400 volts, si se requiere, como sistema trifásico. Los equipos de Victron Energy tienen la posibilidad, ¿cierto?, de generar sistemas trifásicos con 3 inversores monofásicos. Ok, ahora, ciertas cosas que son importantes de conocer dentro de lo que es el sistema off-grid como tal, está particularmente una característica que muchas veces desconocemos. Todos conocemos muy bien que la batería es el acumulador, es el almacenamiento, pero al mismo tiempo la batería es un estabilizador. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la energía que se produce en el panel nunca va a fluir directamente del controlador al inversor o nunca va a fluir directo del panel controlador hacia el inversor sin pasar por la batería. ¿Por qué razón? Porque si fuera de esa forma, si pasáramos la energía directamente del panel al inversor, aunque la batería estuviera llena, la variabilidad de la generación, quiere decir, todos tenemos en conciencia que cuando el panel se ve afectado por nubosidad o por suciedad o por cualquier efecto atmosférico que baje su producción, la entrega de energía va a disminuir. Por ende, si disminuye, también disminuiría en la salida de carga. Por ende, en este caso, las cargas o consumos estarían sujetos a las variaciones atmosféricas. Para que eso no suceda, lo que realmente hace la corriente eléctrica antes de llegar a nuestros consumos es pasar del panel al regulador, del regulador a la batería, y la batería tiene la capacidad de cargarse, perdón, y descargarse simultáneamente. De manera que al momento de que se está consumiendo y la batería está llena, el panel está generando, por ende, lo que se hace es prácticamente rebalsar la batería, y la energía que rebalsa de la batería es la que alimenta directamente nuestras cargas, de manera que las cargas o consumos no sufran las variaciones que tenga el panel fotovoltaico por condiciones atmosféricas. Entonces, este tipo de solución, particularmente la solución off-grid, es una solución que está pensada principalmente como una solución de energía para brindar energía en cualquier momento y en cualquier lugar, pero más bien, importante destacar también, no es una solución que pueda brindar potencialmente un ahorro de energía, un ahorro monetario, un ahorro económico. En algunos tiempos, en algunos momentos se pensó que sí potencialmente o que sí había posibilidades de que un sistema off-grid me ofreciera un ahorro energético en el contexto de un cliente que se encuentra conectado a la red de distribución. Por ejemplo, ciertas empresas pensaban, o ciertos profesionales en el inicio de la industria pensaban que al desconectar una casa de la red eléctrica, si yo lograba desconectar el consumo de la casa de la red de distribución y dejaba la casa funcionando de forma aislada, entonces iba a poder ahorrarme el 100% del pago de la factura de suministro eléctrico. Eso se pensaba principalmente porque había un desconocimiento técnico que no tomaba en cuenta lo siguiente: si yo desconecto una casa de la red de distribución y la dejo de forma autónoma con un sistema off-grid, nunca voy a poder ahorrar mucho dinero. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que no voy a estar pagando una cuota mensual a la distribuidora, vamos a tener el siguiente problema: nuestra batería va a verse sometida a un régimen de uso
que equivale a un ciclo diario. ¿Qué significa eso? Significa que todos los días vamos a descargar la batería y la vamos a volver a recargar. Ahora, las baterías de sistemas fotovoltaicos hoy día principalmente miden su vida útil en ciclos, ¿cierto? Y el ciclo es una descarga y una recarga. Por ende, la vida promedio de una batería, por ejemplo, de plomo ácido es de 400 ciclos si se descarga al 80%. Lo que implica es que al momento de utilizar las baterías en una frecuencia de uso diario, vamos a tener un límite de tiempo de vida útil equivalente a 400 ciclos. Y si un ciclo es una descarga y una recarga y se hace una vez al día, la vida útil de la batería serían 400 ciclos. ¿Qué implica eso? 400 ciclos, 400 días, un año y 2 meses. Y la batería habría terminado su vida útil. ¿Qué es lo que implica? Que para poder continuar trabajando con el sistema fotovoltaico, se verían obligados los clientes entonces a poder, en este caso, o a necesitar un recambio de batería, ¿cierto? Para poder continuar trabajando con el sistema off-grid durante toda la vida. Por ende, este tipo de sistemas no es un sistema que esté hecho para reemplazar a la red eléctrica cuando la red eléctrica es existente, sino más bien es un sistema que está hecho para poder entregar una solución de energía en un lugar y en un momento donde no existe otra fuente de energía, ¿ya? Por su parte, los sistemas conectados a red, o también conocidos como on-grid, son sistemas que tienen principalmente la intención de colaborar en lo que es la disminución del consumo eléctrico del cliente. ¿De qué se compone? Se compone de un grupo de paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Este grupo de paneles fotovoltaicos puede ser idéntico incluso a los sistemas o a los paneles de un off-grid, ¿ya? Estos paneles fotovoltaicos también generan su energía en corriente continua y entregan esa energía, en este caso, directamente a un inversor de red. Victron Energy fabrica ciertos modelos de inversores de red, pero no es su fuerte. Hoy día, Victron Energy tiene una colaboración bastante abierta con una empresa austriaca llamada Fronius, que fabrica inversores de conexión a red, y esta empresa tiene un código de monitorización, o más bien un protocolo de comunicación abierto, que permite que hoy día la información entre equipos de la marca Fronius y los equipos de la marca Victron sean compatibles y puedan ser también registrados y monitorizados por los mismos elementos de monitorización de la marca Victron Energy. En este caso, el inversor de red o inversor on-grid tiene la tarea de tomar la energía de los paneles solares, transformarla de corriente continua a corriente alterna, pero además de eso, para poder inyectar esta energía en el circuito eléctrico de la residencia, o ya sea doméstico o sea un circuito eléctrico, digamos, industrial, dado a que en este caso inversores on-grid existen para sistemas monofásicos, trifásicos, en diferentes potencias, podría suministrar esta energía directamente de día al circuito eléctrico siempre y cuando esta fuente, que sería el sistema fotovoltaico, se encontrara completamente sincronizada con la red eléctrica. ¿Y qué significa sincronizada para estos casos? Sincronizado significa que el inversor tiene la tarea de copiar perfectamente la señal de tensión y la señal de frecuencia que la red eléctrica nos está proporcionando. Quiere decir, si la distribuidora está trabajando en 220 volt, 50 Hz, el inversor tendría que copiar exactamente el mismo nivel de tensión y exactamente el mismo nivel de frecuencia, de manera que puedan operar ambas fuentes en un solo circuito eléctrico de manera completamente paralela. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener alimentada esta línea, que está posterior al medidor de energía en cualquier instalación. El circuito eléctrico interior del cliente estaría alimentado simultáneamente por el sistema fotovoltaico y la red eléctrica de distribución, generando un funcionamiento que se basa en el consumo-producción, en un equilibrio del consumo-producción. ¿Cuál sería este equilibrio consumo-producción? Dirán ustedes. Vamos a hacer 3 ejemplos para que podamos entender esta dinámica. Si yo, y no vamos a poner, digamos, términos más complejos que simplemente un número redondo que nos permita tener una idea mental, ¿cierto?, de lo que queremos proyectar. Entonces, si estuviéramos produciendo en un día soleado 1000, un número 1000 simplemente con nuestros paneles, y estamos consumiendo, en este caso, en este punto, en la salida de corriente alterna, estamos consumiendo los mismos 1000, estos 1000 bajarían, ¿cierto?, desde los paneles al inversor, alimentarían los 1000 que se están consumiendo, lo cual permitiría que se generara el concepto de autoconsumo, es decir,
no estaríamos consumiendo nada de la red eléctrica de distribución, por tanto nuestro medidor no estaría contando ninguna energía consumida desde la red. Otro caso sería que estuviéramos produciendo los mismos 1000, pero estuviéramos consumiendo 2000, lo que implicaría que los 1000 que se están generando bajarían a satisfacer el consumo y los 1000 que faltarían para completar los 2000 del consumo provendrían de la red eléctrica, siendo así entonces la posibilidad de coalimentar, digamos, los consumos de manera simultánea. En el tercer caso, lo que ocurriría es, si estamos produciendo 1000 y estamos consumiendo menos, es decir, 500, lo que ocurriría sería que los 1000 que llegan acá solamente alimentarían 500 hacia los consumos y los 500 sobrantes y restantes podrían ser inyectados a la red eléctrica según la normativa vigente y el reglamento técnico que permiten la inyección de energía de los sistemas o generadores fotovoltaicos residenciales. Esta normativa proviene de una ley que conocemos como Ley de Generación Ciudadana. Por tanto, como ya podrán ver, el sistema fotovoltaico on-grid tiene como principal objetivo hacer un ahorro de energía o permitir al cliente, ¿cierto?, obtener energía directamente de día por medio de los paneles fotovoltaicos sin necesidad, digamos, de almacenarla, sino que el consumo es completamente directo. ¿Cuál sería la desventaja o qué no podríamos ofrecerle a la gente con un sistema conectado a la red? El sistema conectado a la red, como bien les comentaba, nos permite entregar un ahorro, pero no nos permite entregar una autonomía, lo que implica que si llegase a cortarse el suministro de la red eléctrica de distribución, ya sea por algún tipo de corte planificado o por algún corte accidental, el sistema fotovoltaico que ahí está conectado debería desconectarse automáticamente y dejar de funcionar. ¿Con qué sentido? Con el sentido principal de no sobrecargar o no inyectar energía cuando la red esté en isla y correr el riesgo, por ejemplo, de electrocutar a algún técnico de la compañía que se encuentra realizando algún trabajo de mantención en el tendido eléctrico. Punto uno. Punto dos, el sistema de inversores tiene una protección interna conocida como RI, reconocimiento de isla. Esta protección RI está diseñada y exigida por normativa para que al momento que detecta ausencia de la red, el inversor se desconecte de forma automática, dado a que todas las unidades de generación de energía que se encuentren conectadas a la red de distribución y que tengan la posibilidad de inyectar energía hacia la red, deben estar controladas por el administrador de la red, llámese la distribuidora. Por tanto, cuando la distribuidora baja un switch, todas las unidades de generación de energía que tengan la posibilidad de inyectar en esa red deberían quedar completamente apagadas. ¿Ok? Por ende, a modo de resumen, vamos a decir que un sistema off-grid, como el que estamos viendo al lado izquierdo de la pantalla, es un sistema que está hecho principalmente para entregar una autonomía de energía o soberanía energética en un lugar donde no existe acceso al recurso eléctrico. En cambio, no nos puede entregar un ahorro si se trata de compararlo con los precios de la compañía eléctrica presente. En cambio, el sistema on-grid es una solución de ahorro de energía que nos permite consumir directamente de nuestra producción solar, bajar los consumos de la factura eléctrica, pero no nos permite una autonomía, no permite que tengamos energía en caso de un corte y tampoco permite que se pueda utilizar si no hay una red eléctrica presente. ¿Ok? Para ir avanzando y conocer un poco más de las distintas variaciones o de los distintos tipos de soluciones, vamos a decir que a este tipo de sistema off-grid se le denomina sistema off-grid en corriente alterna. Principalmente, ¿por qué? Porque transforma la corriente que se genera, se controla y se almacena en todos los equipos de corriente continua, la transforma en corriente alterna mediante un inversor proporcionando, digamos, una salida en 220 volts, 50 Hz, corriente alterna. Pero así como existen sistemas off-grid de corriente alterna, existen también los conocidos sistemas off-grid de corriente continua. Este tipo de equipamiento carece de un inversor, principalmente porque no lo necesita. Un ejemplo claro de este tipo de soluciones son los conocidos postes o luminarias solares que hoy se instalan constantemente en las plazas, en los caminos rurales de nuestro país y podemos verlos, ¿cierto?, con sus paneles fotovoltaicos, su batería, un controlador de carga y un foco de iluminación de tipo LED que naturalmente trabaja en 12 volt. Ahora, podremos darnos cuenta que si el foco o el consumo trabaja directamente en 12 volt, se hace innecesario integrar un inversor. Por tanto, el
el foco o el consumo va a ser alimentado directamente en corriente continua, ya sea desde la batería o desde el controlador de carga, permitiendo así que este sistema no necesite un equipo de electrónica de potencia adicional. A este se le denomina entonces sistema off-grid de corriente continua. Una de las cosas particulares que hay que tener en cuenta cuando no tenemos un inversor es que nuestro controlador de carga, que sería el único elemento de electrónica de potencia presente en este sistema, sería el encargado tanto de cuidar que la batería no se sobrecargue o no pongamos más energía de la que la batería puede almacenar, y que al mismo tiempo, al momento de que se esté consumiendo con el foco del poste o con cualquier tipo de carga en corriente continua, la batería tampoco se sobredescargue, es decir, no descargarla en una profundidad mayor a la que esperamos para la vida útil de la batería. También podemos ver que es posible con equipamiento de Victron Energy y con algunos otros equipos de prestaciones similares lograr sistemas híbridos. Por ejemplo, el que estamos viendo acá es un denominado sistema híbrido solar eólico. Y este tipo de sistema híbrido solar eólico se encuentra acoplado, como bien dice acá en la presentación, en un acoplamiento DC y se le denomina DC coupling. El DC coupling básicamente hace referencia a que ambas fuentes de energía, tanto la fuente solar fotovoltaica como la fuente del aerogenerador o turbina eólica, están conectados en corriente continua directamente al punto de conexión de la batería. Lo que significa o implica que al momento de ser corriente continua, esta no presenta una frecuencia de trabajo, sino más bien trabaja siempre con una tensión y una corriente que pueden compatibilizarse entre ambas fuentes. Si se conectan en este caso en paralelo, van a compartir el mismo nivel de tensión y van a aportar simultáneamente la corriente que pueden a la carga de la batería. Posteriormente, el inversor es capaz de transformar la energía de la batería, indistintamente si proviene de la energía del sol o de la energía del viento, en corriente alterna para suministrarla a nuestros consumos o nuestras cargas. Este tipo de solución también se conoce como una solución que nos permite maximizar el aprovechamiento de otros recursos en zonas donde la radiación solar no es tan relevante como en la zona centro y norte del país. Avanzando un poco más, podremos conocer también otro tipo de solución híbrida que se puede también relacionar a sistemas de Victron Energy. Acá lo que estamos viendo es un sistema híbrido solar diésel que tiene una particular característica de doble acoplamiento. Un acoplamiento AC, al cual se refiere en corriente alterna, que está visiblemente en el lugar donde tenemos instalado el grupo electrógeno o generador. El generador o los generadores a combustible tienden a entregar siempre corriente alterna en parámetros similares a 220 volts, 50 Hz para los equipos monofásicos, 380, 400 volts, 50 Hz para los equipos denominados trifásicos. En este caso, el grupo electrógeno está conectado a este equipo electrónico de potencia de Victron, denominado inversor cargador del modelo Multiplus 2, y este equipo tiene la particular característica de que permite una entrada de corriente alterna, la cual puede entregar directamente a los consumos y al mismo tiempo cargar las baterías con la energía disponible del grupo electrógeno. Esto en momentos y en lugares donde los paneles fotovoltaicos no se encuentren en su mejor producción. Por ende, vamos a priorizar probablemente la producción solar, pero cuando las baterías se estén descargando por un sobreconsumo o porque las condiciones de la radiación o las condiciones atmosféricas no permiten una buena producción solar, el generador fotovoltaico, el generador diésel, incluso podría encenderse de forma automatizada siempre y cuando cuente con un ATS, Automatic Transfer Switch, o tablero de transferencia automática. Este tablero de transferencia automática lo integran generalmente los grupos electrógenos más modernos. Y estos tableros de transferencia automática podrían compatibilizarse a nivel de señales con los relés de contacto seco de los inversores, logrando así una configuración automatizada, donde al momento de que las baterías se encuentren en determinado estatus que decida yo como inversor o ustedes como especialistas en el futuro, el grupo electrógeno podría partir de forma automática para poder recuperar las baterías y entregar suministro de energía a las cargas. Por otra parte, no solamente es posible de instalar un grupo electrógeno, esta entrada del inversor cargador también podría ser utilizada por una red eléctrica de corriente alterna. Quiere decir, podemos utilizar el sistema de inversor cargador y banco de baterías
como una UPS, una Unit Power Supply, un sistema de almacenamiento de energía que solamente se active en los momentos donde la red eléctrica se corta por cualquier motivo, de manera que todas las cargas y los consumos que están asociados a la salida de este sistema puedan quedar respaldados y en funcionamiento constante independientemente de la disponibilidad de la distribuidora eléctrica. Este sistema también puede integrar un sistema fotovoltaico con un controlador de carga acoplado directamente a las baterías con la finalidad de mantenerlas siempre apropiadamente cargadas de forma segura y a largo plazo. Por último, en el desarrollo de la industria solar hemos visto el surgir de nuevas soluciones y también cómo se adapta la tecnología a las necesidades de los clientes. Es seguro que si nos encontramos con algún cliente que tiene como necesidad generar un ahorro de energía, pero al mismo tiempo poder tener una acumulación de energía o un respaldo o backup, también es posible mezclar o generar sistemas mixtos, on-grid y off-grid, que proporcionen, ¿cierto?, el funcionamiento y las ventajas de ambos tipos de solución. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá es lo que se denomina sistema fotovoltaico off-grid acoplado en alterna, donde básicamente tenemos, si podemos ver con atención, nuestros paneles fotovoltaicos ya no están conectados en corriente continua directo a las baterías, sino que ahora se conectan a este sistema mediante un inversor de red directamente a la corriente alterna de la salida del inversor off-grid. Este inversor cargador off-grid está a su mismo tiempo alimentado por la red eléctrica, lo que implica que nos permitiría utilizar el sistema on-grid como un sistema de ahorro de energía. Quiere decir que estaríamos trabajando constantemente con las entradas de corriente alterna. El sistema on-grid podría estar suministrando energía a los consumos de manera constante. La energía remanente, quiere decir la energía restante o sobrante de la producción solar, podría eventualmente cargarse las baterías también, y en el caso de que las baterías estén llenas, podría también inyectarse directamente hacia la red eléctrica de distribución. Este tipo de sistemas todavía no se encuentra completamente certificado a nivel de lo que son equipamientos off-grid, por lo cual, a pesar de ser una posibilidad técnica, actualmente no es una posibilidad que esté certificada por la SEC, pero se está trabajando para que pueda hacerlo en el corto plazo. Por otra parte, al momento de que sufrimos un corte de la distribuidora eléctrica o una ausencia de la red de distribución por cualquier causa, el inversor cargador tiene la capacidad de conmutar de manera rápida, me refiero a 30 milisegundos, donde prácticamente no se logra apreciar el paso por cero, tiene la capacidad de conmutar a trabajar directamente con las baterías, y este sistema comienza a invertir la corriente continua de las baterías y la transforma en corriente alterna que posteriormente logra captar el inversor de red, a la cual se logra sincronizar y puede así también seguir funcionando el sistema on-grid independientemente que la red eléctrica esté cortada. ¿Cómo? De la manera que les acabo de explicar. El inversor off-grid logra entregar una señal o una red de 220 volt y 50 Hz, a la cual se logra sincronizar el inversor de red por medio de las baterías. El inversor logramos sincronizar al inversor on-grid para que se siga utilizando los paneles fotovoltaicos independientemente de la ausencia o presencia de la red eléctrica de distribución. Este tipo de sistema, entonces, va a resolver la necesidad de autonomía y también de ahorro de energía para cualquier cliente que esté conectado a la red eléctrica o en algún sitio aislado de la red. Por último, la comparación entre los sistemas denominados AC coupling o acoplados en corriente alterna y los sistemas DC coupling o acoplados en corriente continua, básicamente tiene que ver con la diferencia de los tipos de consumo de nuestros clientes. Pongámonos en el siguiente escenario. Todo cliente tiene un comportamiento distinto en el consumo de su energía. Por ejemplo, existen clientes que consumen una mayor proporción de energía en horarios diurnos, como también existen clientes que consumen una mayor proporción o porcentaje de su energía en horarios nocturnos. La pregunta que podríamos hacernos o generar en este minuto es, si mi cliente consume un mayor porcentaje de energía en horarios diurnos, ¿cuál de estos dos tipos de acoplamiento podría ser más conveniente? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo podemos determinar cuál de estos dos sistemas es más conveniente si mi cliente consume mayormente la energía de día? Principalmente debemos considerar el funcionamiento más eficiente de los sistemas
Y cuando hablamos del concepto de eficiencia, hablamos de las pérdidas que tiene cada uno de los equipos al momento de que la energía transita a través de ellos. Y vamos a poner un ejemplo. En este ejemplo vamos a pretender siempre que la energía provenga mayormente de los paneles solares, dado que si un cliente está instalando un sistema fotovoltaico, es con el objetivo idealmente de maximizar el consumo desde los paneles y no necesariamente desde la red. Por tanto, si tenemos un sistema acoplado en corriente continua, como el que vemos en el lado izquierdo de la pantalla, vamos a partir, ¿cierto?, generando la energía en nuestros paneles fotovoltaicos. Estos paneles fotovoltaicos tienen una eficiencia, dependiendo de su tecnología, que puede oscilar entre el 15 y el 21% de eficiencia, lo cual simplemente vamos a considerar como una pérdida. Desde que el panel entrega la energía al controlador, los controladores de Victron Energy generalmente trabajan entre un 98 y 99% de eficiencia, lo que implica una pérdida también, en menor proporción, pero al igual una pérdida. Por ende, panel, regulador, ya tenemos dos pérdidas en este sistema. El regulador tiene que entregar la energía a las baterías. Las baterías típicamente oscilan entre el 80 y el 97% de eficiencia, entre una plomo ácido, en el caso del 80%, y una de litio, en el caso del 97%. Por ende, asumimos que la batería igual es una pérdida. Contamos hasta el momento 3 pérdidas y la energía ha pasado desde el panel al regulador y del regulador a la batería. Pero luego tenemos que convertirla en corriente alterna, por ende, pasa de las baterías al inversor, los cuales hoy día en Victron Energy están cercanos al 94 o 95% de eficiencia, logrando también tener una pérdida, lo que implica es que para que la energía generada en el panel esté disponible para ser consumida de día en el punto de salida de corriente alterna, acabamos de contar 4 pérdidas: panel, controlador, batería, inversor. Es decir, el camino que tiene que hacer la energía eléctrica hasta llegar al punto de consumo es un poco más largo si se quiere consumir directamente de día con un acoplamiento en corriente continua. En cambio, si tenemos un sistema acoplado en corriente alterna, como el que tenemos acá en la imagen, vamos a poder producir la energía con nuestros paneles de día, contando una pérdida en el panel, 2, la pérdida del inversor, y la energía ya está disponible en el punto de conexión donde voy a consumirla. Lo que implica que el sistema acoplado en corriente alterna es una alternativa más eficiente, que tiene menos pérdidas o que la energía tiene que hacer un recorrido menos, en este caso, menos costoso a nivel de pérdidas para poder llegar al punto de consumo de la energía. Por ende, vamos a resumir que el sistema acoplado en corriente alterna es el más eficiente si mi cliente consume en horarios mayormente diurnos. Pero ¿qué pasa si fuera el caso contrario? Si nuestro cliente ahora consume mayormente en un horario nocturno, ¿cuál sería entonces el análisis? El mismo, tendríamos que analizar básicamente cómo se comportarían estos sistemas. Por tanto, lo que debo ser consciente es que la energía solar se va a generar siempre de día. Por tanto, en el sistema acoplado en continua, que es el que estamos viendo acá, estaríamos generando de día la energía con los paneles, tendríamos una pérdida. En el mismo momento estaríamos transformando con el controlador para enviarla a la batería, tendríamos 2 pérdidas, 3 con la batería, y ahí se quedaría la energía almacenada hasta la noche. En la noche, cuando se quisiera consumir, entonces habría que transformarla en corriente alterna, pasaríamos a tener las mismas 4 pérdidas para que la energía esté disponible en el punto de consumo en un horario nocturno. Las mismas 4 pérdidas. Ahora, si analizáramos el mismo caso con el sistema acoplado en corriente alterna, tendríamos que generar la energía de día, una pérdida, pasarla al inversor, 2 pérdidas, del inversor tendría que pasar al cargador de baterías, 3 pérdidas, del cargador de baterías a las baterías, 4 pérdidas, y ahí se quedaría la energía almacenada hasta la noche. Cuando yo vuelva a consumir, entonces tendría que volver a transformar la energía de continua alterna con el inversor, lo cual implicaría una quinta pérdida para que la energía estuviera disponible para su consumo. Lo que implica que el sistema acoplado en corriente continua es más eficiente cuando se trata de consumos mayormente nocturnos, dado a que si lo analizamos en términos más eléctricos, el sistema de acoplamiento en corriente alterna tendría que transformar la corriente continua de los paneles de día en corriente alterna para pasarla nuevamente de corriente alterna a corriente continua y almacenarla en baterías durante la noche, para en la noche pasar de continua alterna nuevamente y entregarla a los consumos. En todas estas conversiones de continua alterna, alterna continua,
existen pérdidas adicionales de conversión, lo cual hace que los sistemas acoplados en corriente alterna no sean los más eficientes para cuando se consume en la noche. Hasta aquí, queridos alumnos, quería compartirle parte de estos criterios, parte de lo que es los tipos de soluciones, a dónde se enfocan y cómo vamos entonces a identificar cuál es la necesidad de nuestro cliente, si éste necesita un ahorro de energía, si éste necesita una autonomía, o si consume mayormente de día o consume mayormente de noche, si necesita un inversor o no, si tiene la cantidad suficiente de sol o tengo que utilizar un sistema híbrido. Todos esos criterios son sumamente relevantes e importantes de tomar en consideración al momento de ofrecer un sistema fotovoltaico a un cliente de manera que éste quede completamente satisfecho. Es un poquitito de lo que quería compartirles el día de hoy, queridos alumnos, por parte de la marca Victron Energy, por parte de Sercap. Querido Juan Pablo, abro completamente el espacio para que podamos hacer las dudas, preguntas y consultas que estimen los alumnos. Muchas gracias, Charles, por tu tremenda presentación, siempre muy claro. Y bueno, fue también un tremendo agrado conocer, por ejemplo, estas alternativas de conexión que nos ofrece la marca Victron Energy. Bueno, vamos a obviamente abrir la palabra al quien quiera, obviamente hacer alguna consulta. Si quieren escribirla en el chat también pueden hacerlo. Y para partir, yo tengo dos, en realidad son tres, pero voy a partir con dos. La primera, que tú mencionaste, bueno, el inversor que tiene la función también de cargar baterías y que funciona, por ejemplo, con un grupo electrógeno, siempre la función se hace de una forma nomás, o sea, es decir, funciona como inversor o como cargador, alimentando, digamos, a las cargas de corriente continua, o puede eventualmente hacer un mix para entregar la carga, digamos, en corriente alterna. Muy buena pregunta, Juan Pablo. En los equipos de Victron Energy existe una función específica conocida como Power Assist. Y el Power Assist básicamente nos permite no solamente utilizar la energía disponible del grupo electrógeno en la salida, sino que nos permite sumar la potencia de inversión, es decir, la capacidad que tiene el equipo de electrónica de transformar de continua alterna, que si nos simulamos, por ejemplo, ponemos un ejemplo numérico, puede ser un equipo de 5 kilos de conversión en continua alterna y puedo tener una disponibilidad de 100 amperes en el conmutador, lo que implicaría es que desde el generador podría pasar 22 kilos hasta la salida del inversor y desde las baterías podría pasar 5 kilos adicionales. Lo que implica es que durante 3 segundos, mediante la función Power Assist de Victron Energy, podría alimentar aproximadamente unos 27 kilos en la salida del inversor, aunque este tuviera una potencia nominal de 5. Perfecto. Charles, y por otro lado, en el controlador de carga que tú muestras ahí, al fin y al cabo, bueno, es seguidor del máximo punto de potencia, con una tensión de entrada, ¿cierto?, de hasta 250 volts, ¿cierto?, y 100 amperes, ¿ok? Esa es Así es. básicamente la característica del regulador. Para armar configuraciones, no necesariamente, digamos, en 12, 24, 48, o sea, yo a la entrada podría meterle, obviamente, un arreglo mucho más grande de módulos y de esa forma bajar un poco la corriente, ¿cierto?, para poder tener sistemas más grandes. ¿O no? Efectivamente, Juan Pablo, este tipo de reguladores o controladores de carga, hoy día en la tecnología MPPT, permiten principalmente hacer esta conexión mayormente de paneles fotovoltaicos en serie como prioridad. Incluso Victron Energy hoy día cuenta con un nuevo regulador de carga llamado MPPT RS, y estos equipos tienen la capacidad de trabajar con tensiones de hasta 400 volts, de manera de facilitar aún más conexiones en serie, maximizando la tensión, minimizando la corriente, asegurando de esa manera cables de secciones transversales menores, corrientes circulantes menos peligrosas y por ende también menor inversión y menos peligro, digamos, en la instalación. Perfecto. Otra consulta, entonces si hay algún alumno o alumna que tenga alguna consulta, que quiera abrir su micrófono y preguntarle algo a Charles. ¿Sí? Respecto a la conexión, aquí una pregunta de Christopher, me dice,
¿Cómo está la tecnología para configuración de los inversores? Ah, sí, es muy difícil configurar, muy buena pregunta, Christopher. Es muy difícil configurar, por ejemplo, estos inversores, Charles, desde el punto de vista, por ejemplo, ya sea off-grid o el mismo Multiplus, que obviamente tiene parámetros de operación que son bien variables, pero podríamos referirnos incluso a inversores off-grid directamente, ¿cierto? En los cuales probablemente yo por software podría hacer configuraciones de, no sé, de los parámetros de operación, cosas como de ese estilo, y también el Multiplus que tiene ya el trabajo con baterías y con una fuente externa. Entonces, hay conexión, obviamente, me imagino, a través de una interfase a un computador, ¿cierto? ¿Y cómo son estas variables, básicamente? ¿Es muy difícil o no Efectivamente. hacer esa configuración? Mira, la verdad es que efectivamente Victron Energy hoy día para todo lo que es la configuración de inversores existe una plataforma o software conocido como vConfigure y el vConfigure básicamente opera junto a una interfaz, ¿cierto? Como tú la mencionaste, la interfaz MK3, que es la que utiliza hoy día Victron Energy, para conectarse al computador y poder, en este caso, comunicarle al inversor cuáles son los parámetros de corte, los parámetros de la capacidad de la batería, cuáles van a ser las funciones que va a cumplir el inversor, en qué momento va a extraer energía de la batería, en qué momento podría eventualmente permitir la entrada de la red o incluso en qué momentos podría facilitar el encendido de un grupo electrógeno. Este tipo de comunicación o este tipo de configuración, la verdad que no es tan compleja, principalmente el software de Victron Energy es bastante predictivo. De hecho, si gustan, lo comparto un poco para que lo puedan conocer, lo puedan ver la plataforma Perfecto. y tiene digamos, una forma de operar, digamos, que permite, me dan un segundito, voy compartiendo acá la pantalla, una forma de operar que permite, ¿cierto? Que sea más entendible desde el punto de vista que nos asiste, nos permite consultar, digamos, directamente cuál va a ser aquí la estoy abriendo, cuál va a ser, ¿cierto? Las funciones que estoy implementando en el dispositivo. Acá estoy. No sé si lo logran ver, parece que se me replica la pantalla. ¿Pero lo ven ahí en pantalla completa, querido Juan Pablo? Sí, tienes que abrir, usar la pantalla que ahí estás viendo Minimizada. ahí sí, perfecto. Ya. Ahí estamos viendo tu Aquí, por escritorio. ejemplo, estoy simulando un objetivo y lo que puedo ver acá, ¿cierto? Lo que podemos mirar es todas las pestañas que tienen la posibilidad de configuración. Ahora, cuando yo las miro naturalmente por primera vez, no van a sonar algo sencillo. Ahora, la ventaja es que cada una de estas yo puedo pinchar el botón derecho en cualquiera de las alternativas o casillas que aparecen y aparece esta pregunta, ¿qué es esto? Y al momento de abrirla, ¿cierto? No sé si están viendo el cuadro de diálogo que se despliega Sí, acá. El así cuadro de es, se ve diálogo perfecto. me explica cada detalle de lo que yo debería entender a la hora de configurar este parámetro. Por ejemplo, me dice, este valor se utiliza para especificar la corriente máxima de corriente alterna de entrada. Y aquí me da ciertas recomendaciones. Por ende, cada parámetro que yo encuentre dentro del software tiene la misma alternativa. Este parámetro que acabo de pinchar es la capacidad de la batería. Para que el monitor de batería pueda calcular correctamente el estado de carga, debe saber cuál es la capacidad de las baterías conectadas. Por ende, yo tengo que poner la cantidad de amperes hora que tiene el banco de batería. Y cada uno de los parámetros permite esa pregunta, ¿ya? Por ende, Perfecto. a pesar de que a buenas y a primeras no sea, digamos, algo completamente predictivo, puedo hacer un seguimiento del software antes de tener que hacer una configuración y consultar tranquilamente en una simulación varios parámetros, ¿cierto? De manera que pueda encontrar, ¿cierto? Una respuesta que me permita comprender a cabalidad qué voy a modificar y por qué lo voy a modificar. Perfecto. Charles, hablando de eso mismo, Álvaro pregunta, un alumno de Álvaro Melo pregunta si es que permite hay algún tipo de quizás accesorio o añadidura que le podamos hacer a algún equipo para tener monitoreo remoto del funcionamiento tal y como lo hacemos, por ejemplo, con los inversores on-grid. Efectivamente, mira, te cuento, voy a volver a compartir acá la pantalla, pero con otra aplicación. Si me das un segundito que acá, ahí estamos. Entonces me muevo Y por mientras acá. comparte, este software me imagino que se descarga gratuitamente en la página de Victron, ¿verdad? Sí, aquí están viendo la Ya, página de Victron, ¿ya? Estamos viendo, perfecto. digamos, la página de Victron. Bueno, aquí me voy a poner en el home. Esta es la página que se utiliza, digamos, para Latinoamérica. Y en este caso voy a encontrar en los productos, ¿cierto? La gama completa de productos de Victron Energy, inversores cargadores, baterías, reguladores y también sistemas de monitoreo y accesorios. Y efectivamente existen hoy día sistemas de monitoreo
tanto locales como remotos, ¿cierto? Que me pueden no solamente mostrar lo que está sucediendo in situ en el lugar, sino que también tienen la posibilidad de conectarse a Internet y poder enviar la información de lo que, de lo que está ocurriendo con el sistema a una plataforma llamada BRM, que es una plataforma gratuita de Victron Energy, que yo puedo acceder incluso por aquí mismo en la página. Si yo lo busco por acá, me debería aparecer portal BRM, y en el portal BRM yo puedo inscribir el equipo de monitorización que yo compre, ¿cierto? A ver, aquí voy a entrar, dame un segundo, me está pidiendo registro para entrar al BRM, pero yo quiero entrar solamente a la parte de, dame un segundito. Siguen Ningún viendo la problema. pantalla, ¿cierto? Ahora estamos viendo la pantalla duplicada. Ahora sí, ahí está perfecto. Ahora sí, ya, perfecto. Sí. Ahí está la prueba demo. Básicamente aquí yo estoy entrando a lo que es el Victron Remote Management, que sería el portal, ¿cierto?, de instalaciones de Victron, donde yo podría ingresar y buscar, ¿cierto?, diferentes tipos de instalaciones en distintos lugares del mundo. A ver si puedo cambiar acá el idioma para que lo puedan ver con más. Ahí sí. Vamos a ver qué instalaciones tengo acá. Voy a cerrar esta sesión para poder entrar al BRM demo gratuito. Ya, aquí por ejemplo estoy entrando, digamos, a una instalación de demo que está presente acá, que se llama Big Jones, y aquí estoy viendo qué es lo que está ocurriendo. Me dice que la batería, ¿cierto?, está con un 93% de carga. En este minuto estoy utilizando, ¿cierto?, invirtiendo, estoy sacando energía de la batería, inverting, y estoy entregando 175 watts a las cargas. El panel fotovoltaico en este minuto está sin energía. Me imagino que esta planta tiene que estar en algún lugar del mundo donde en este minuto es de De noche, por noche, eso que claro. aparece aquí una lunita, efectivamente. Entonces, puedo buscar por acá, si gustan, podemos ver si es que existe la posibilidad de ver algún sistema que se encuentre en Chile. Déjame buscar por acá, a ver. Tiene que haber alguna. No aparece ninguna en Chile, parece. Pero básicamente esta sería como la plataforma de monitorización. Aquí tengo el mapa, me voy a Sudamérica Mm. Sí, no parece que y voy no. a buscar acá directamente en Chile. Ahí yo puedo buscar si es que hay alguna instalación que tenga su monitorización activa y que esté abierta. Si es que lo quiero ver, digamos, de manera completamente gratuita, tendría que estar liberada. Ahora, de lo contrario, cada vez que yo pueda inscribir mi equipamiento con su respectivo número de serie, voy a tener directamente el acceso que estuviera abierta, pero voy a poder tener acceso, digamos, a verificar la instalación que tenga mi cliente, ¿cierto? Y poder con eso entregar una monitorización completamente gratuita por parte, digamos, de Victron Energy, la cual va a quedar respaldada, ¿cierto?, por una contraseña, ¿ya? Una contraseña para el Perfecto. cliente y una contraseña para el instalador, de manera que se pueda, ¿cierto? Voy a volver al sitio de Victron, de manera que se pueda mantener, ¿cierto?, la información ahí lo más cuidada posible. No sé si eso resolvió la pregunta, querido Juan Pablo. Sí, de todas maneras. Charles, nos preguntan acá respecto a los distribuidores. Tú, bueno, eres el encargado, eres representante desde el punto de vista del entrenamiento de los productos, me imagino, pero para la compra y adquisición, ¿cuáles son los principales distribuidores que hay en Chile de la marca? Muy buena Tal vez lo pregunta. pregunto ¿Están al viendo acá alumno. la pantalla, cierto? Sí, sí. Ya, acá abajo, en el pie de la página de Victron Energy, hay una parte que dice dónde comprar. Él va a identificar inmediatamente, si es que no identifica, ahí identificó que estoy en Chile, ¿cierto? Identificó automáticamente dónde me encuentro. Y acá yo puedo seleccionar qué quiero, si quiero una tienda minorista, instaladores, tienda online, distribuidores, pero en lo que son distribuidores, aquí me aparecen automáticamente, ¿cierto?, cuáles son los que están presentes en Chile. Macro Solar, Tritec Intervento, Natura Energy, Christoph Horn, EMAT, Enertic, Cosmoplas, y esas serían como las empresas que están con Perfecto. presencia directamente en Santiago de Chile para compra de equipos Victron Energy. Perfecto. Yo sé ya, Charles, que se nos está acabando el tiempo. Hay una pregunta también que la hace Mauricio y que fue algo que también me llamó harto la atención y me gustaría que en los últimos minutos quizás pudiéramos hablar respecto a esta configuración del Multiplus con también un inversor on-grid en sistemas de net billing principalmente. Tú Ajá. hablaste, claro, no es una configuración que hoy día
Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla para que veamos tu cara más Ok. grande, Charles. Claro, hoy día no es una configuración directamente que esté debidamente, probablemente reconocida en el RGR2 o dentro de la normativa, digamos, actual. Tú, de hecho, lo dijiste, Ajá. digamos, que todavía está, no podrían eventualmente hacerse ese tipo de instalaciones. ¿Cuándo podrían hacerse? ¿Qué se está haciendo hoy día? Ustedes, por ejemplo, han podido plantearle quizás desde, como representante de Victron Energy, quizás a la SECO, conversar con ellos y ver estos temas. Al otro lado, en donde dice el botón de detener. Ahí, ¿En y qué ahí te parte vas a... acá? Ahí, justamente, detener presentación. A ver, Ahí, ahí sí está. No estoy perfecto. acostumbrado al Collaborate. Sí. No sé si algún día vamos a poder tener estas instalaciones acá. Mira, la verdad es que efectivamente en este minuto tanto el equipo de Victron Energy en Latinoamérica como el soporte técnico se encuentran en constantes conversaciones con la SEC, principalmente para poder entregar esta homologación. Y es un tema bien complicado, digamos, en el sentido de que hoy día Chile está haciendo como el ensayo y error también a nivel de normativa, a nivel, digamos, de implementación de reglamento y de certificación de este tipo de equipamiento también. Entonces, de lo que conocemos desde la parte de Victron Energy, lo que se conoce en el mundo, finalmente en ningún otro país del mundo se exige, digamos, una certificación u homologación que certifique que el equipo no va a inyectar cuando se encuentre en isla. Y en ese caso, como no ha sido necesario en ninguna otra parte del mundo, naturalmente Victron no tiene esa certificación. Entonces, en este minuto, Victron Energy, por el interés que tiene en la industria nacional chilena, por todo lo que Chile hoy día está representando no solamente para Latinoamérica, sino que por el ruido que se mete a nivel mundial del avance en la implementación de las tecnologías, hoy día principalmente se están haciendo los esfuerzos en poder conseguir esta homologación y al final de cuentas se espera, digamos, que para el año 2022 ya se pueda tener esta certificación. De hecho, hay uno de los modelos de los equipos de Victron, que es el Multiplus 2 en potencia de 3000, que ya se encuentra certificado y el que está en camino sería el de 5.000 y el de 8.000. Ahora, de igual manera, todavía está, digamos, como un poco en la conversación en conjunto con la SEC, la manera de poder certificar el sistema completo como hace Coupling. Actualmente lo que se puede hacer típicamente es certificar solamente la parte conectada a red, o más bien el sistema on-grid, como lo dice el procedimiento normal, y certificar mediante un trámite eléctrico 1, que sería la forma de certificación más sencilla, la parte de acumulación. Entonces, de momento se está trabajando de esa forma, pero se espera prontamente tener novedades para poder lograr una certificación mediante un TE4 de un sistema AC Coupling que tenga su sistema on-grid y que tenga su sistema de almacenamiento también en la misma certificación. Perfecto. Charles, te cuento también que el próximo viernes, el 5 de noviembre, se llama a estar con Camilo Belmar, de la marca Fronius, que tú dijiste que, claro, hay una cierta simbiosis ahí entre los productos Victron con Fronius. Me gustaría que tú mismo, antes de despedirnos, pudieras invitar a los alumnos y hablar un poquito más de Fronius, porque es importante que estén acá también el próximo viernes conectados. Buenísimo. Oye, invitarlos, bueno, conozco muy de cerca personalmente también a Camilo Belmar. Camilo es una persona que hoy día no solamente representa a Fronius como tal, digamos, en Chile y en Latinoamérica, sino que también forma parte activa de los profesionales que hoy día movilizan, digamos, el gremio de la energía renovable, de la energía solar, perdón, que es la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL. Camilo es parte también del equipo de ACESOL. Además de eso, una persona que tuvo la oportunidad de conocer, digamos, esta tecnología hace mucho tiempo, porque él vivió en Australia, ¿cierto? Por Austria también estuvo y tuvo la posibilidad de conocer de cerca esta implementación, digamos, en distintos lugares. Conoció a la marca Fronius en su origen, en Austria, y logró posteriormente, digamos, llegar con la representación técnica y hoy día comercial de esta marca a nivel local. Por tanto, van a recibir también de forma directa, digamos, de la persona que representa la marca a nivel no solamente comercial, a nivel de formación, sino que también una persona que está involucrada completamente en lo que es el avance de la industria solar a través del gremio, de la Asociación Chilena de Energía Solar, y que también vive en el día a día
de la energía del sol con su propia empresa. Por ende, es importantísimo que puedan tener el testimonio, que puedan aprovechar la experiencia y el carisma de Camilo también, así que quedan súper invitados a participar de la siguiente sesión. Perfecto, bueno, vamos a estar también firmando el 10 de noviembre con Acesol un convenio de colaboración con Duoc, así que estamos ahí todos en sintonía en el marco de este rubro de energía solar. No sé si, Charles, tienes un minutito. José levantó la mano si tiene alguna pregunta. Sí, José. adelante. Sí, primero que todo, buenas tardes. Hola, Segundo, hola. en una parte de su presentación usted mencionó que la batería tiene un ciclo de 400, que eran prácticamente un año y 2 meses. Una vez que termina Claro, esos ciclos, ¿hay alguna forma de reciclar dichas baterías de Victron Energy? muy ¿O buena hacer pregunta. algún tipo de descuento para seguir comprando la Victron Energy, por así decirlo? Muy buena pregunta. Bueno, ahí la segunda pregunta, más del índole comercial, ya no es tanto mi terreno, querido José. Principalmente porque, bueno, no sé si José fue quien hizo la pregunta, pero me aparece acá José directamente en Sí. pantalla. Sí, sí. En este sentido, de la parte comercial no te puedo responder mucho, pero referente a lo que tú preguntas es sumamente interesante porque hoy día hace falta, digamos, que se implementen más obligaciones, digamos, a las empresas también a tener responsabilidad de la trazabilidad de la disposición final, naturalmente, de este tipo de elementos como lo son las baterías. Si bien es cierto, yo mencioné esto de los 400 ciclos, hice la referencia también a que sería, digamos, como la vida útil de una batería plomo ácido si la descargo, digamos, más del 80% en un ciclo diario. Es decir, si la utilizo todos los días, la descargo y la cargo. Pero yo creo que un poco la finalidad de esto, para ir reduciendo el concepto de estos desechos posteriormente que se transforman en un desecho nocivo y difícil de manipular, hoy día las tecnologías están prometiendo, digamos, un poco más con la aparición, ¿cierto?, de la tecnología del litio para lo que son baterías, donde nos encontramos con un nuevo concepto de batería que ya no es solamente electroquímica, sino que es más electrónica, tiene un Battery Management System, un sistema de administración de la batería que permite cuidar esta batería y mantenerla segura y a largo plazo, teniendo entonces extrapolándolo o teniendo una comparación a nivel de vida útil, una batería de litio descargándose al 80% podría brindarnos más de 6.000 ciclos, lo que equivale a 15 años o incluso 20 si se cuida para poder, digamos, mejorar ese performance y que este recambio de baterías no tenga que hacerse en un plazo tan corto, de manera que muy probablemente de aquí a 15 años vamos a tener más que resuelto, digamos, un poco ya lo que son las disposiciones finales, las responsabilidades de las distintas empresas referente a los productos que comercializa, pero lamentablemente, desde mi punto de vista personal, fuera de lo que Victron Energy pueda opinar al respecto, siento yo que no solamente en Chile, sino en muchos lugares falta más legislación, más normativa respecto al reciclaje. La ley REP, que es la ley de reciclaje que tenemos hoy día presente, todavía no aborda este tipo de materiales o este tipo de componentes y en algún momento esperamos que ya lo aborde, no de una manera como voluntario de buena fe por parte de las empresas, sino de una forma, digamos, un poquito más incisiva, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Charles. Gracias a ti, Gracias José. a ti, José, por la pregunta. Charles, nuevamente agradecerte en nombre de Duoc, en nombre mío personal, aceptaste inmediatamente la invitación. Es súper importante para nosotros desde Duoc el poder hacer que nuestros estudiantes, alumnos y alumnas estén vinculados tempranamente con las marcas, con lo que está pasando afuera en el mercado. Creo que eso es básicamente lo que empieza a asegurar tempranamente el éxito que van a tener nuestros estudiantes y acelera la reinserción, ¿cierto? O sea, la inserción dentro del mercado laboral. En ese sentido, por haber colaborado con este proceso, nuevamente te quiero dar las gracias, un abrazo grande y bueno, siéntete como en tu casa también en Duoc porque definitivamente es tu casa y la casa obviamente de todo tu equipo y de Cercapi y de Victron Energy. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias Juan Pablo, gracias a los alumnos que se conectaron, espero que haya sido de su agrado y nada, también quedan invitadísimos a cualquier actividad que tengamos por ahí, tenemos ciertos talleres constantemente con distintas actualizaciones del mercado eléctrico chileno, de la operación y mantenimiento, yo también te voy a estar avisando a ti Juan Pablo para que tú puedas contarle a los chiquillos de repente cuando hayan actividades abiertas que ellos puedan participar libremente y puedan tener también más acercamiento a lo que está haciendo hoy día también la industria solar, así que un abrazo grande y encantado como siempre de colaborar. Gracias a ti, Charles. Oye, los alumnos encantados, ¿ah? Así que muchas gracias. Que estén muy bien, un abrazo y buen No, fin de gracias a semana. ti. Chao. Igualmente, chao, chao. Un abrazo solar, Ricardo Maturana.